Inicios y fundamentos. La Gestalt como terapia hace su aparición por los años 30 y 40 del presente siglo, debiéndose sus principios básicos a Friedrich Perls, psicoanalista alemán, quien en sus principios formativos recibió gran influencia de Wilhelm Reich y de Kurt Goldstein. Perls, a causa de la Primera Guerra Mundial y por tener divergencias con el psicoanálisis, se vio obligado a emigrar de Alemania a Sudáfrica y allí creó la nueva teoría, la teoría gestáltica, que abarca nuevas perspectivas filosóficas del hombre. La terapia gestáltica se sirve básicamente de la psicología de la Gestalt, del psicoanálisis y de la filosofía existencial europea. Gestalt es una palabra alemana que significa totalidad, unidad compuesta por dos elementos unificados, figura y fondo. Los psicólogos de la Gestalt han demostrado que el hombre no percibe a las cosas como entidades aisladas sin relación entre ellas, sino que las organiza en el proceso perceptivo u totalidades significativas. El sujeto organiza básicamente las percepciones de la corriente sensorial aferente. Es la experiencia primaria de una figura vista o percibida contra un segundo plano o fondo, y el sujeto tiende al cierre de ambos. Así, por ejemplo, ver un cuadro completo en un conjunto de puntos aislados. El proceso de formación de la Gestalt, figura-fondo, en los seres humanos se debe a la importancia, cantidad de necesidades que tenemos en cuenta en constante desarrollo, es decir, según la Gestalt, en organización de figuras y fondos que aparecen y desaparecen. Constantemente nos encontramos formando nuevas Gestalt que al ser satisfechas o cerradas, eliminamos y reemplazamos por otras, permitiendo que nuestras conductas y la experiencia perceptual sean organizadas por las necesidades primordiales en la jerarquía. Este proceso es esencial, pues se encuentra en constante movimiento y nunca se detiene debido al natural proceso homeostático por el cual el organismo satisface sus necesidades. La figura o Gestalt es siempre lo más sobresaliente, lo emergente, y el fondo es lo difuso o indiferenciado. Este proceso de formación figura-fondo es la que se denomina formación gestáltica o formación de la figura. Los psicólogos de la Gestalt, sin embargo, se ocuparon solamente del estudio de las percepciones en figuras externas, en especial visuales y auditivas, y no intentaron aplicar sus estudios a las percepciones de los propios sentimientos, emociones y sensaciones corporales. Fue pues Perls quien logró integrarlas utilizando los principios básicos de la gestáltica, la motivación personal y las percepciones orgánicas corporales. ¿Qué es la psicoterapia Gestalt? La psicoterapia Gestalt es uno de los modelos encuadrados en el movimiento de psicología humanista. Fritz y Laura Perls, dos de los pioneros de esta terapia, la definen como la filosofía de lo obvio, en cuanto su objetivo es captar lo que es evidente en un momento dado. Para hacer la correcta definición de Gestalt, es importante saber que frecuentemente se le asocian expresiones como terapia de darse cuenta, terapia de contacto o terapia del aquí y ahora.
Así el objetivo primordial consiste en ayudar a la persona a que tome conciencia, tanto a nivel cognitivo como emocional, de cómo esquiva una parte de una realidad que le puede parecer traumática. La función del terapeuta será disponer a la persona a enfrentar cosas desagradables, es decir, ayudar a la persona para que adquiera un buen contacto con su realidad. La teoría Gestalt cambió radicalmente el enfoque que se utilizaba para aplicar terapia a los pacientes de aquella época, centrándose en las experiencias y vivencias del ser humano y trabajando conceptos tales como la toma de decisiones, el autoconocimiento o el famoso concepto de el ahora. Y bueno, sabemos que la terapia Gestalt se puede relacionar con la terapia de la psicología humanista. Esta tiene como elemento principal las experiencias subjetivas del individuo que acude a terapia, alejándose así del conductismo o el psicoanálisis, las teorías que dominaban la psicología a principios del siglo XX. Para comprender qué es la teoría Gestalt, su terapia y leyes principales, hay que tener en cuenta que su objetivo no es analizar los aspectos negativos de la persona, sino todo lo contrario, busca el autoconocimiento y la mejora a través del crecimiento personal. Concibe a las personas como seres capaces de crecer, conocerse y desarrollarse de forma libre. Bueno, ya hemos mencionado que la palabra Gestalt tiene su origen en el idioma alemán y de que a pesar de que no tiene una traducción exacta, la comprendemos como forma o configuración. Para comprender mejor este concepto, vamos a poner un ejemplo relacionado con una de las leyes de la Gestalt. El todo es más que la unión de los elementos. Esta palabra cobró un sentido cuando algunos grandes pensadores como Kurt, Kafka y Max Weber se dieron cuenta de que la percepción está organizada y que percibimos mejor las formas y organizaciones más complejas pero simétricas. Dichos principios fueron evolucionando hasta aplicarse a la mente humana gracias a terapeutas como Fritz Perls, cuyos estudios se basaron en aplicar los principios gestálticos en las terapias centradas en la persona. La terapia Gestalt, como las formas, no se conciben ni como una totalidad absoluta ni como una suma de partes o fragmentos. La vida humana tampoco funciona así. Por tanto, desde el enfoque gestáltico se trabajan las percepciones individuales, las creencias subjetivas y todo aquello que rodea a la persona y puede afectar su cuerpo y mente. Incluso se estudian las dinámicas familiares y factores que a primera vista parecen no tener relación con la persona, idea de la cual deriva la terapia sistémica y las constelaciones familiares. En síntesis, la psicoterapia Gestalt de Fritz Perls concibe al ser humano como un concepto global que debe ser estudiado en su totalidad y no mediante el análisis de solamente sus partes. Técnicas y principios de la psicoterapia Gestalt. Y bueno, tenemos aquí varias técnicas. La primera es la finalidad principal de esta terapia es el crecimiento personal de cada individuo. Tiene un camino madurativo propio y el objetivo es analizar todo lo que nos rodea para mejorar en todos los ámbitos posibles. Otra de las técnicas es en la que menciona que durante este camino de autoconocimiento es importante afrontar
las adversidades mediante la aceptación y la toma de conciencia. El aquí y el ahora. Uno de los principios más importantes en la psicoterapia gestal es el hecho de darse cuenta de que el ahora es la única experiencia que podemos controlar. Nuestras nociones del pasado o del futuro tan solo importan en tiempo presente, y es en este momento donde debemos centrar nuestra atención. Otro de los principios más importantes sobre los que se basa la psicoterapia gestal es en un análisis a nivel macro del individuo. La persona está condicionada por sus experiencias y dinámicas externas, del mismo modo que sus pensamientos y cogniciones también influyen en el estado psicológico del individuo. Y por último, es importante recordar que el todo es más que la suma de las partes. Leyes de la gestal. Además de la psicoterapia gestal, esta misma teoría se puede aplicar a leyes perceptivas. Estas leyes actúan sobre la manera que tenemos de concebir las formas físicas de nuestro entorno. Ley de proximidad. Son aquellos elementos que están cercanos entre ellos, tienden a percibirse como una sola unidad. Ley de la buena forma, también conocida como ley de la pregnancia. Este principio sostiene que todos los elementos que forman parte de un mismo campo perceptivo se perciben como unidad. Ejemplo, cuando vemos un cuadro, percibimos primero el conjunto de estímulos. Como una sola unidad, debemos focalizar nuestra atención para analizar los elementos que componen dicho cuadro. Ley de semejanza. Aquellos estímulos similares en composición, color, tamaño o forma tienen que ser percibidos como miembros de un mismo grupo. Aquí tenemos la ley del cierre. Los elementos incompletos pueden reconocerse si se disponen de figuras suficientes. Ejemplo, un triángulo. Sin cerrar, se sigue percibiendo como un triángulo. Nuestro cerebro tiende a comprender como figuras completas que no lo están. Es posible que podamos ver que el objeto en su totalidad, sin necesidad de tener todas las partes que lo forman. Es por eso que podemos ver a Mafalda completa, aunque no lo esté. Ley de figura-fondo. Según esta ley, se percibe antes una figura que su fondo en sí. Para comprender mejor qué es la teoría de la gestal, terapia y leyes principales, te sugerimos analizar la siguiente imagen. El cerebro humano suele percibir y escindir de manera inmediata un objeto de un fondo, en cualquier contexto visual. El fondo es todo lo que no se percibe como figura, es decir, todos aquellos elementos al margen del objeto principal. Para que se pueda apreciar la figura aparte del fondo, es necesario que los dos elementos sean bien definidos y separados entre ellos. El cerebro no puede interpretar un objeto como figura o fondo al mismo tiempo. El ojo reconoce una figura sobre un fondo. Sin embargo, figura y fondo pueden funcionar como fondo y figura respectivamente. Y bueno, las leyes de la gestal se aplican en la creación de carteles publicitarios, pinturas o cine, con el objeto de crear ciertas percepciones al espectador.